Hola niños, buenos días. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. También espero que cada uno de los miembros de su familia se encuentre bien. Hoy es el día más importante, ¿verdad, niños? El día más importante en el que nosotros vamos a aprender de la palabra de Dios. Por eso, espero que todos pongan mucha atención, ¿sí? El día de hoy vamos a aprender con el tema Jonás en el vientre de un pez. Pero como es costumbre, niños, antes vamos a cantar una alabanza, ¿sí? Vamos a alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, ¿sí? Vamos a cantar fuerte todos, ¿sí? Vamos a cantar. Jonás era un predicador, iba donde mandaba el Señor, pero un día desobedeció, fue a otra ciudad contra lo que dijo Dios. Jonás era un predicador, iba donde mandaba el Señor, pero un día desobedeció, fue a otra ciudad contra lo que dijo Dios. Él descendió a la bodega del barco. Allí se acostó roncando muy alto. Una tempestad fuerte comenzó. Aún así el fugitivo no despertó. Jonás, despierta. ¿Por qué no clamas a tu Dios? ¡Nos estamos hundiendo! ¡Ay, qué tempestad! Eso es todo culpa mía. Estoy huyendo de Dios, desobedeciendo lo que Él me pidió. Podéis echarme al mar. Yo sé que las olas van a parar y solo así todos estarán salvos. Splash, Jonás cayó en el mar. Ñam, ñam, un gran pez se lo tragó. Y Jonás, girando en la barriga del pez, aprendió a obedecer de una vez. Splash, Jonás cayó en el mar. Ñam, ñam, un gran pez se lo tragó. Y Jonás, girando en la barriga del pez, aprendió a obedecer de una vez. Splash, ñam, ñam. Y Jonás, girando en la barriga del pez, aprendió a obedecer de una vez. Splash, Jonás cayó en el mar. Ñam, ñam, un gran pez se lo tragó. Y Jonás, girando en la barriga del pez, aprendió a obedecer de una vez. Aún huyendo, Dios lo perdonó, y en la playa el pez lo soltó. Muy pronto Jonás se levantó, predicó en la ciudad y a mucha gente salvó. Bien, niños, espero que hayan podido cantar todos muy fuerte. Ahora, antes de empezar con la palabra, vamos a orar a nuestro Dios, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro y oramos juntos. Dios Padre, te damos muchas gracias que nos ha dado un día más de vida, pero también le agradecemos, Padre, sobre todo que nos ha dado la vida eterna a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Le agradecemos, Padre, porque nos ha dado la mayor muestra de amor que hemos podido recibir. Ahora, Padre, también le damos gracias que nos permita estar dentro de su iglesia. Nosotros desde pequeños queremos conocerle más y tener el anhelo de poder conocer más de su palabra, de su voluntad y también de poder cumplirla. Por eso, por favor, ayude a que nuestros corazones, nuestros ojos y nuestros oídos estén atentos a su palabra. Este tiempo se la dejamos en sus preciosas manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Muy bien, niños, como yo les dije, vamos a aprender acerca de el tema con Pero antes de aprender de esta, les voy a contar la historia. Voy a contarles la historia de lo que ha pasado con Jonás. Primero les voy a leer. Dice así: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Niños, Dios le ha dado esta orden a Jonás. Jonás era un profeta. Esto quiere decir que Jonás era un mensajero de Dios. El trabajo, el servicio de Jonás era que él tenía que llevar el mensaje de Dios
a las personas. Por eso Dios le ha dado esta orden. Dice, pronuncia mi juicio contra ella. Dios había visto la maldad que había en la ciudad de Nínive. Por eso Dios quería salvarlos. Ahora Dios le ha dado esta orden a Jonás. ¿Pero qué piensa? ¿Jonás habrá obedecido? Vean, vamos a leer. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Niños, ¿qué es lo que ha hecho Jonás? Jonás ha hecho completamente lo contrario. Ha desobedecido a la orden que Dios le ha dado. Dice que él quería huir de la presencia de Jehová. Pero esto es imposible, ¿verdad, niños? Nadie puede huir de la presencia de Dios. Nadie puede esconderse de Dios. La Biblia dice también que los ojos de Dios están en toda la tierra. Dios lo puede ver todo. Pero Jonás ha hecho esto. Él ha querido huir de la presencia de Jehová y ha ido al lado contrario donde Dios le había mandado que él fuera. Vean, pero ¿por qué ha hecho esto Jonás, niños? A donde Dios le había mandado, a donde Dios le había enviado a Nínive, ellos eran enemigos de los israelitas. También ellos le habían hecho daño al pueblo de Israel. Por eso el pensamiento y el corazón de Jonás era de que Dios les juzgara, Dios los destruyera. Pero el corazón de Dios era que quería salvarlos. El corazón de Dios y el corazón de Jonás eran contrarios, ¿verdad? Por eso Jonás ha desobedecido a la voz de Dios. También decía en Jonás 1:3 que Jonás ha ido, pero cuando ellos iban navegando en el mar, Dios mandó una tormenta. Ahora ha habido una tormenta en el mar. Pero mientras estaba esta tormenta, Jonás estaba durmiendo en el barco. Pero ahora las personas que iban en el barco, al ver que había una tormenta, ellos también han tomado una decisión. Han despertado a Jonás. Y Jonás, cuando despertó, él ha recordado que él ha desobedecido a la voz de Dios. Por eso había esa tormenta en el mar. Entonces Jonás, niños, les ha dicho a las personas que lo avienten. Cuando las personas han aventado al mar a Jonás, el mar se ha calmado, la tempestad se ha calmado. Ahora Jonás estaba en el mar. ¿Qué creen, niños? ¿Que Jonás haya muerto en el mar? Vamos a ver. Dice la palabra, Jonás 1:17. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jehová había preparado un pez que tragara a Jonás. Jonás, cuando estaba en el mar, un gran pez se lo ha tragado y ha pasado en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, niños, cuando Jonás estuvo en el vientre del pez, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Estando en el vientre del pez, niños, Jonás se ha arrepentido de lo que ha hecho y ha orado a Dios. Ahora dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Cuando Jonás se ha arrepentido de lo que ha hecho, dice que Dios ha mandado al pez que lo vomite en la tierra. Y después, ¿qué es lo que ha pasado, niños? Vamos a continuar aprendiendo la historia. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nuevamente, niños, Dios ha mandado a Jonás a que vaya a la tierra de Nínive. Dice, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Pareciera que Dios estaba obligando a Jonás, ¿no, niños? Pareciera que Dios le estuviera obligando a cumplir su voluntad. Ahora, cuando Jonás estaba en tierra, después de que el pez lo ha vomitado, nuevamente dice, por segunda vez vino la palabra de Dios a Jonás, diciendo que se levantara y nuevamente fuera a Nínive. Ahora, niños, ¿creen que Jonás esta vez haya obedecido a Dios o no? ¿Creen que Jonás haya sido obediente esta vez? Vamos a ver.
Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Ahora esta vez, niños, Jonás ha obedecido a la voz de Dios. Dice que se levantó Jonás, fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Ahora Jonás ha sido obediente. Desde ese momento, cuando Jonás fue a Nínive, él ha comenzado a predicar la palabra de Dios. Decía que Dios iba a destruir esa tierra en 40 días. Después de 40 días, Dios iba a destruir esa tierra. Por eso ahora, niños, las personas de Nínive, los ninivitas, ellos se han arrepentido. Ahora que Jonás le ha predicado la palabra a ellos, ellos se han arrepentido. Entonces, ¿creen que Dios haya perdonado a esas personas a pesar de que hayan sido tan pecadoras? Dice la palabra que sí. En Jonás 3:10 dice así: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahora, niños, después de que las personas de Nínive se han arrepentido de su pecado, y dice, se han convertido de su mal camino, Dios ha visto su arrepentimiento de ellos, y ahora Dios los y no lo hizo. Que les haría. Ahora vamos a pensar, niños. Si Dios ha perdonado a esas personas, el corazón de Jonás también debería de ser muy contento, ¿no? Jonás se tuvo que haber alegrado mucho al ver que Dios ha perdonado a esas personas. Pero, niños, Jonás se ha enojado mucho. Jonás se ha molestado mucho. Le decía a Dios, yo sabía que tú ibas a perdonarles. Yo sabía que tú eras misericordioso. Por eso yo no quería ir a esa ciudad. Pero, niños, el corazón de Jonás tenía que ser contento, ¿cierto? Alegre de que esas personas se habían salvado. Pero por lo contrario, Jonás se enojó mucho. Ahora, niños, también Jonás estaba esperando lo que iba a pasar con los ninivitas. Pero dice la palabra que Dios ha preparado una calabacera. De ese modo, Jonás se pudo cubrir del sol que le estaba pegando. Por eso fue lo que alegró el corazón de Jonás. Que Dios haya preparado una planta que le diera sombra. Ahora Jonás estaba contento por esa planta. Pero dice la palabra que al otro día la calabacera se ha secado. Ahora nuevamente Jonás estaba muy enojado. Jonás nuevamente estaba enojado solamente porque la planta se ha secado. Pero vean, niños, a través de esta historia nosotros podemos conocer algo. A través de la historia de Jonás nosotros podemos obtener una gran enseñanza. Vean, yo les voy a leer aquí. Dice, Jonás capítulo 4, versículo del 10 al 11. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Vean, niños, Dios le está dando una gran enseñanza a Jonás, pero también a nosotros. A través de la calabacera y también a través de que Dios haya perdonado al pueblo de Nínive, nos muestra la misericordia y el amor de Dios. Dios tiene mucha misericordia, ¿verdad? Dios tiene mucho amor para las personas. Por eso, a pesar de que Jonás haya desobedecido a la palabra de Dios y a pesar de que en Nínive haya habido mucho pecado, Dios ha mostrado su misericordia, su piedad, también el amor de Dios. Dice, niños, en este versículo que había más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Quiere decir que esas personas eran pequeños, eran como niños pequeños, como nosotros. Pero Dios tenía tanta misericordia y tanto amor para esas personas. Vean, niños, yo también he investigado ahí
En México hay más de 20 millones de niños. Entonces ahora nosotros también tenemos que tener mucho amor, mucha piedad, ¿verdad? A pesar de que Jonás era un profeta de Dios, él tenía que tener el corazón como Dios, ¿no? Pero el corazón de Jonás no era este. Él le importó más una calabacera, una planta que le daba sombra a la vida, al espíritu de muchas personas que vivían en Nínive. Por eso Dios nos enseña a través de esta historia que lo más importante es el alma de las personas. Vean, niños, espero que ustedes hayan podido comprender bien esta historia, pero tal vez a algún niño se le hizo tarde el día de hoy, otro tal vez no pudo comprender bien la historia, ¿verdad? Por eso vamos a ver un video juntos, ¿sí? Que nos vuelve a enseñar la historia de Jonás. Vamos a ver este video, vamos a prestar mucha atención, ¿sí? Jonás era un profeta, y un día Dios le habló ordenándole que fuera a la ciudad de Nínive, a decirles que su ciudad sería destruida a causa de su pecado. Pero a Jonás no le agradó la idea, y en lugar de obedecer a Dios, lo que hizo fue subir a un barco que fue al lado contrario de donde Dios le había ordenado que fuera. Jonás desobedeció, y eso no le agradó a Dios. Por eso, Dios mandó una gran tormenta hacia donde él estaba. Los marineros estaban muy asustados y el capitán del barco fue a despertar a Jonás, ya que él estaba dormido. Cuando Jonás despertó, recordó que había desobedecido a Dios y sabía que a causa de eso se había desatado la tormenta. Jonás les dijo lo que había sucedido y les pidió que lo echaran al mar para que así la tormenta se detuviera. Los marineros no querían hacer esto, pero la tormenta cada vez se ponía más fuerte y tuvieron que tomar la decisión de echar a Jonás al mar. Y al instante la tormenta se detuvo. Jonás sentía que se ahogaba, pero en eso un gran pez se dirigió hacia él y lo metió en su boca. Él permaneció allí a salvo durante 3 días y 3 noches. Después de este tiempo, Jonás reconoció que había desobedecido a Dios y le pidió perdón. Como respuesta a su oración, Dios hizo que ese gran pez lo vomitara en un lugar de tierra firme y le dio una nueva oportunidad de ir a hacer la voluntad de Dios. Jonás fue inmediatamente a la ciudad a la cual Dios lo había mandado, y cumplió lo que le había ordenado. Después de esto, la ciudad de Nínive se arrepintió de sus pecados y pidió perdón a Dios. Por eso no fue destruida, y Él, en su gran amor, los perdonó. Ahora sí ya quedó bien clara, ¿verdad, niños? La historia de Jonás. Ahora, niños, vamos a recibir la enseñanza de esta historia. Lo que nosotros primeramente debemos de recordar, niños, es esto. Esto es algo muy importante. Es lo más importante de la vida de nosotros. Yo les voy a leer aquí en Mateo 16:26 dice: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Niños, Dios conoce perfectamente que el alma y el espíritu de nosotros es lo más importante. El espíritu de las personas es lo más importante que nosotros podemos tener, porque nuestra carne solamente vive por un poco de tiempo, ¿verdad? Pero el espíritu es eterno. Por eso, niños, lo más importante que nosotros tenemos que recordar también es esto. El espíritu, el alma de una persona es lo más importante. Por eso, niños, Dios, al conocer esto, ahora el deseo de Dios es este. Dice, el cual, o sea, Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El espíritu de una persona es lo más importante de nosotros. Ahora el deseo de Dios es que las personas se salven. Ahora, niños, nosotros también tenemos que recordar esto. El espíritu es lo más importante y nuestro corazón, nuestro deseo, también debe de ser el mismo deseo que Dios tiene, que todos se salven.
Este era el corazón de Dios en ese tiempo y hasta el día de hoy también Dios tiene el mismo deseo, niños. Por eso nosotros no durmamos como lo hizo Jonás, sino estemos bien despiertos y también recordemos esto, que nuestro corazón también sea el corazón de Dios, que todas las personas se salven. Por eso, niños, ahora nosotros que hemos recibido la salvación, tenemos esta gran tarea. Vean, yo les voy a leer. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Vean, niños, vamos a leer nuevamente juntos las palabras que están subrayadas en amarillo, ¿sí? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Ahora también, niños, las palabras que están subrayadas en rojo, las que tienen subrayadas en rojo, vamos a leerlas también juntos, ¿sí? Dice, nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Vean, niños, en ese tiempo el profeta era el mensajero de Dios, era el encargado de llevar el mensaje de Dios. Pero ahora nosotros, niños, ahora que nosotros primeramente hemos recibido esta salvación tan grande, ahora nuestra tarea es de ser también mensajeros de esta palabra. Ahora también nosotros que hemos recibido este amor, tenemos que predicar a las demás personas. Vean, primero Dios nos salvó a nosotros. Dice la palabra que Él nos ha vuelto a sí mismo por medio de Cristo. También aquí, niños, en las letras azules dice, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Aunque la gente tenga mucho pecado, aunque al día de hoy también la gente cometa mucho pecado, Dios está viendo el espíritu de ellos. Nosotros también, niños, no tenemos que hacer distinción de nadie, aunque tal vez haya alguien que me moleste mucho, alguien que sea muy grosero. Nosotros también a esas personas, niños, debemos de predicarles. Dice, primero Dios nos salvó a nosotros. Ahora nosotros debemos predicar a los demás. Niños, ahora nuestra tarea es de pasar este mensaje a todas las personas. No tan solo a los niños con los que convivimos, no tan solo a nuestros vecinos, a nuestros primos, tal vez también nuestros padres, ¿verdad? Todavía no hayan escuchado este mensaje de la salvación. Tal vez nuestros abuelitos, nuestros tíos, todavía no han escuchado este mensaje de Dios. Por eso nosotros a todos tenemos que predicar esta palabra, sin distinguir a nadie, sin hacer excepción de nadie. En ese tiempo, niños, Dios le había dado directamente la palabra, la orden a Jonás. Ahora también a nosotros, por medio de la Biblia, nos da esta orden. Dice en el libro de Proverbios 24:11, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Niños, ¿cuál debe de ser nuestra reacción ante esta orden de Dios? Vamos a leer juntos también. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Esto es lo que nosotros debemos de hacer, niños. Como dice al último en las letras rojas, a su voz obedeceremos. Debemos de obedecer a la voz, a la orden de Dios. Primeramente de salvar y también de obedecer. Esta, niños, es la enseñanza más importante que nos deja esta historia de Jonás, el obedecer la palabra de Dios para salvar a las personas. También, niños, Cristo nos ha dado esta orden. Dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vean, niños, esta palabra Cristo se la ha dicho a sus discípulos, que prediquen el evangelio a todas las personas, el evangelio de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero ahora, niños, también a nosotros ahora que hemos recibido la salvación, también esta palabra está dirigida
para nosotros, predicar el evangelio a toda criatura. Pero vean, niños, algo muy importante que nosotros también debemos de recordar es esto. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Niños, Dios nos da esta orden de que prediquemos la palabra a todas las personas. Pero niños, ¿creen que Dios nos deje solos en esta gran tarea, en esta gran misión? No, el Señor está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Él siempre nos está ayudando. Él siempre nos está animando. Siempre nos da la fuerza. Siempre nos está apoyando. Dice aquí al final del versículo, ayudándoles el Señor. Ahora también, niños, a nosotros Dios nos está ayudando. Por eso, niños, la enseñanza principal de esta historia de Jonás, que ha estado en el vientre del pez, es obedecer a la voz de Dios. Ahora también nosotros, si obedecemos a la voz de Dios, vamos a predicar la palabra. Así como para Dios el espíritu de las personas es lo más importante, que se salve su espíritu, también para nosotros, niños, debemos de tener este corazón. Nosotros ya recibimos la salvación, pero a veces nosotros podemos dormir como Jonás. ¿Qué quiere decir que durmamos? Quiere decir que nuestro tiempo, nuestro interés está en otras cosas. Podemos incluso a veces olvidar que lo más importante en este mundo es que las personas se salven. Por eso nosotros, niños, estemos bien despiertos. También obedezcamos a la voz de Dios. Si nosotros obedecemos a la voz de Dios predicando la palabra, muchas personas también pueden salvarse, ¿cierto? Muchas personas también pueden ser libradas del juicio que va a venir en un futuro. Por eso, niños, espero que ustedes siempre recuerden estas dos cosas. El espíritu de una persona es lo más importante y nuestro corazón debe desear que esas personas se salven. También predicar la palabra es lo más importante. Y si nosotros hacemos esto, niños, Dios siempre va a estar con nosotros. Dios siempre nos va a ayudar. Ahora, niños, vamos a leer nuestro versículo para memorizar, ¿sí? Vamos a leer 2 veces este versículo juntos, despacio, ¿sí? Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Segunda de Timoteo 4:2. Es muy corto este versículo, ¿verdad? Pero niños, ¿saben? Si nosotros memorizamos este versículo, en donde quiera que estemos, donde quiera que nosotros estemos, recordando este versículo, vamos a predicar a las personas. Por eso, vamos a leerlo nuevamente juntos, ¿sí? Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Segunda de Timoteo 4:2. Espero que sus maestros o sus papás también les ayuden a memorizar este versículo. Sí, niños, el día de hoy hemos aprendido la palabra hasta aquí. Antes de terminar, vamos a orar juntos, ¿sí? Dios Padre, te damos muchas gracias por habernos permitido este tiempo de la enseñanza. Padre, nosotros a través de la enseñanza de Jonás, a través de esto, nosotros hemos recordado que lo más valioso en este mundo es el espíritu de las personas. También nosotros, Padre, queremos tener el corazón como usted, que todas las almas, que todas las personas se salven del juicio que está por venir. Por eso, por favor, ayúdenos a predicar, a dar este mensaje a las demás personas. También, Padre, por favor, cuide a cada uno de los niños que están dentro de su iglesia. Sabemos que son el futuro de la iglesia y también que en un futuro, cuando ellos crezcan, pueden ser grandes servidores tuyos y también a través de ellos, siendo muy utilizados por usted, pueden salvar a muchas personas. Por eso ayúdele siempre y dele siempre la fuerza para seguir dentro de su iglesia, obedeciendo su palabra. Padre, todo este tiempo se lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Muchas gracias, niños, por haber prestado mucha atención. Nos vemos pronto.